Hola. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema, yo creo que fundamental para entender un poco cómo funciona la autoridad en la calle, las potestades generales de la Policía de Seguridad aquí en España. Ujú. Vamos a usar la normativa de seguridad ciudadana como base. La idea es desgranar qué pueden hacer los agentes, qué autoridades, para garantizar la seguridad, pero ojo, también con qué límites. Eso es clave. Exacto. Y es bueno verlo así como un equilibrio. Siempre. Por un lado, claro, hace falta orden, seguridad para todos, es innegable. Pero por otro, están nuestros derechos, nuestras libertades como ciudadanos. Claro. Y la ley, de hecho, insiste mucho en eso, que cualquier cosa que hagan tiene que ser estrictamente necesaria. Y además, bien justificada, motivada. No es un cheque en blanco. Que te paren por la calle y te pidan el DNI, hasta cosas más excepcionales, ¿no? Emergencias y demás. A ver cómo se aplica todo esto en la práctica. Perfecto. Venga, pues empezamos por lo básico, lo que decía, la identificación. ¿Cuándo puede un agente pararte por la calle y pedirte que te identifiques? Así, sin más. Bueno, sin más, no. La ley marca unos supuestos bastante claros. A ver, principalmente son dos. Si hay indicios, sospechas de que esa persona ha podido cometer una infracción. Ajá. O, y esto es importante, si lo ven razonablemente necesario para prevenir un delito. O sea, no solo si ya ha pasado algo, sino para evitar que pase, basándose en las circunstancias del momento, del lugar. Es una herramienta tanto reactiva como preventiva. Vale. ¿Y si la persona, no sé, lleva la cara tapada? Con una mascarilla, ahora menos, pero bueno, o un pañuelo, una capucha, ¿ahí cambia algo? Pues mira, el texto lo menciona explícitamente. Si hace falta identificar a alguien por uno de esos dos motivos que decíamos, sospecha de infracción o prevención, se le puede pedir la identificación igual, aunque lleve la cara cubierta. La necesidad de saber quién es esa persona, en esos casos, pues prevalece. Vale. Y una vez te han parado, te piden el DNI. ¿Qué comprobaciones pueden hacer? Ahí mismo, en medio de la calle. ¿Te pueden retener? Pueden hacer las comprobaciones para verificar tu identidad ahí mismo, sí, en la vía pública o donde te hayan parado. Pero, y esto es fundamental, siempre tienen que respetar unos principios. ¿Cómo cuáles? Pues mira, sobre todo la proporcionalidad, es decir, que lo que hagan sea adecuado y no se pasen, que sea solo para identificarte. Y también igualdad de trato y no discriminación, por origen, sexo, religión, opinión, bueno, por nada. Y esto no son palabras vacías, ¿eh? Son garantías de verdad. Vale. Proporcionalidad, igualdad. Entendido. Y ahora, la situación que yo creo que genera más dudas. ¿Qué pasa si no llevas el DNI encima? ¿O directamente te niegas a identificarte? A ver, ahí hay un procedimiento marcado. Lo primero, los agentes tienen que intentar identificarte por otras vías. ¿Cómo? Pues igual pueden consultarlo telepáticamente, por radio, si tienen medios. Si eso no es posible o si la persona se niega en rotundo, entonces pueden requerirle, pedirle, que les acompañe a dependencias policiales, a las más cercanas que tengan medios para hacer esa identificación. O sea, que te pueden llevar a comisaría solo por no llevar el DNI o negarte. Sí, pero ojo, y esto es súper importante recalcarlo, el traslado es única y exclusivamente para poder identificarte. Nada más. Ah, vale. No es una detención formal como tal. Y el tiempo que te pueden tener allí es el mínimo indispensable para esa gestión. Mínimo, con un tope, un límite máximo absoluto que fija la ley en 6 horas. 6 horas. 6 horas como máximo. Vale, eso es un límite claro para que no se convierta en otra cosa, ¿no? Exacto, es una garantía para diferenciarlo de una detención, que sigue otro procedimiento y otras reglas. ¿Y qué derechos tiene la persona en esa situación si te llevan a comisaría para identificarte? Pues tiene derechos claros. Primero, a que le informen enseguida de por qué le piden que se identifique y si la llevan a comisaría, por qué la trasladan. Tiene que saber el motivo. Y luego, al salir, y esto es muy importante, le tienen que dar un papel, un volante, que diga cuánto tiempo ha estado allí, por qué motivo y quiénes eran los agentes que han intervenido. Queda registrado. Vale, eso da cierta seguridad. Y si la negativa no es solo decir no me identifico, sino que hay resistencia, si alguien se pone violento o intenta irse. Bueno, ahí ya cambiamos de escenario, claro. Si hay resistencia grave o desobediencia activa, eso ya no es solo un tema de identificación. Entraríamos en lo que dice el Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y también las posibles sanciones que marque la propia Ley de Seguridad Ciudadana. Ya es otra cosa. Entendido.
Mencionabas lo de ir a dependencias policiales. La normativa habla de un libro registro. ¿Qué es eso exactamente? ¿Para qué sirve? Pues es un libro físico o digital, supongo, donde se anotan específicamente estas diligencias de identificación que se hacen en comisaría. Tienen que poner por qué se hizo, las circunstancias y, muy importante, cuánto tiempo duró exactamente cada identificación. Es una forma de control tanto interno para la policía como externo. ¿Y quién puede ver ese libro? ¿La información es pública? No, para nada. El acceso está muy restringido. Solo se comunica a la autoridad judicial competente y al Ministerio Fiscal. De hecho, cada mes tienen que mandar un extracto de esas diligencias al fiscal. Ah, mira. Y otro detalle importante sobre la privacidad. Esos datos, esos registros de identificación, se borran solos, se cancelan de oficio a los 3 años. No quedan ahí para siempre. 3 años. Vale, es bueno saberlo. Bien, hemos hablado de identificar personas, pero la policía también actúa en lugares, claro. Pueden entrar donde quieran. Pienso sobre todo en una casa, en un domicilio. Ahí la diferencia es radical. El domicilio es sagrado, por así decirlo. La Constitución dice que es inviolable. La regla generalísima es: solo se puede entrar con permiso del dueño o con orden de un juez. Punto. ¿Y no hay excepciones? La Ley de Seguridad Ciudadana contempla una excepción, pero es muy, muy concreta y para casos extremos. Habla de un riesgo inminente y grave para las personas o las cosas. Por ejemplo. Pues piensa en una catástrofe, un incendio, que un edificio se esté cayendo. Algo que la ley llama de extrema y urgente necesidad. Solo en esos casos límite podrían entrar sin permiso ni orden judicial. Entiendo, o sea, una protección muy alta para el domicilio. ¿Y si entran por una de esas causas de fuerza mayor, qué pasa después? Pues que están obligados a informar al juez inmediatamente. Tienen que mandarle un acta explicando por qué entraron, qué pasó. O sea, que hay un control judicial después. No es carta blanca ni siquiera en una emergencia así. Vale. Domicilio súper protegido. ¿Y los edificios públicos? ¿Una oficina de Hacienda? ¿Un ministerio? ¿Igual de protegidos? No. Ahí la cosa cambia. La ley dice que para entrar en edificios de organismos oficiales o entidades públicas no hace falta el permiso de la autoridad o del funcionario que esté a cargo. La protección no es la misma que la de tu casa. Bien, queda clara la diferencia. Volvamos a la calle, a los espacios públicos. ¿Pueden cortar una calle o montar controles así como así? Pueden limitar o restringir que la gente pase o esté en una calle o plaza, sí. Incluso crear zonas de seguridad. Pero solo si hay jaleo, alteraciones de seguridad o si creen fundadamente que puede haberlas. Y siempre por el tiempo mínimo indispensable. No pueden cerrar una calle porque sí. ¿Y en esos controles o situaciones pueden quitarle cosas a la gente? Sí, pueden ocupar, digamos, de forma preventiva objetos o instrumentos que piensen que se pueden usar para hacer algo ilegal o peligroso. Ajá. Y también pueden montar controles específicos en carreteras, en locales, en ciertos sitios. Pero para eso los requisitos son más estrictos. Más estrictos. ¿En qué sentido? Pues que esos controles más concretos, para identificar gente, registrar coches o mirar por encima bolsos o mochilas, solo se pueden hacer si son indispensables. Y la finalidad tiene que ser muy clara. O prevenir delitos graves o que causen mucha alarma social, o detener a los que los han cometido, o recoger pruebas. Tiene que haber una razón de peso. No es algo que puedan hacer de forma rutinaria o generalizada. Vale, indispensable y para cosas graves. Eso nos lleva justo a los registros. Si hacen controles, supongo que también registran. ¿Qué tipo de registros pueden hacer y sobre qué o quién? La normativa habla de varias cosas. Por un lado, de comprobaciones en sitios públicos. Comprobar a personas, sus cosas, vehículos, si hay indicios, sospechas de que llevan armas, explosivos, drogas o cualquier cosa que pueda ser un riesgo. Y aquí la ley recuerda que los ciudadanos tenemos el deber de colaborar con estas comprobaciones. Ya, y pueden quitarte algo, aunque sea legal. Imagina a alguien que tiene licencia de armas, pero en una situación tensa. Le pueden quitar el arma. Sí,
Pueden hacer lo que llaman una ocupación temporal. Pueden quitarte objetos, instrumentos, medios de agresión, incluso armas que lleves legalmente con licencia, si creen que en esa situación concreta hace falta para prevenir un delito o si ven un peligro para la gente o los bienes. Es una medida preventiva, temporal. Hablamos de objetos, coches. Y registrar a la persona, el cuerpo, lo que llamamos un cacheo, ¿no? Sí, la ley habla de registros corporales externos y superficiales. Se pueden hacer, pero de nuevo tiene que haber indicios racionales, dice la ley, de que registrando a esa persona van a encontrar instrumentos, efectos, pruebas relacionados con un delito, ya sea para evitar que se cometa o para investigarlo si ya ha ocurrido. Suena bastante invasivo, ¿no? ¿Qué garantías tiene la persona si le van a hacer un registro corporal? Sí, lo es. Por eso hay garantías importantes. A ver, salvo que haya mucha urgencia o un riesgo grave para los propios agentes, el registro lo tiene que hacer un agente del mismo sexo que la persona registrada. Ah, eso es importante. Sí, y si el registro implica tener que descubrir partes íntimas del cuerpo, pues tiene que hacerse en un sitio reservado, aparte, donde nadie más pueda ver. Además de todo registro corporal, tiene que quedar constancia por escrito. ¿Por qué se hizo? ¿Quién lo hizo? ¿Y qué principios guían ese registro? Me refiero a cómo deben hacerlo. Pues principios claros. La mínima intervención posible. O sea, hacer solo lo estrictamente necesario. Y causar el menor perjuicio a la intimidad y a la dignidad de la persona. Siempre. Además, antes de empezar, tienen que informarle a la persona, de forma que lo entienda, del motivo por el que la van a registrar. ¿Y si la persona se niega? ¿Pueden hacerlo a la fuerza? Sí, la ley dice que puede hacerse incluso contra la voluntad de la persona. Pueden aplicar medidas de compulsión indispensables. Pero volvemos a lo de antes. Esas medidas a la fuerza tienen que ser idóneas, o sea, que sirvan para algo, necesarias, que no haya otra forma menos mala de hacerlo, y proporcionales, que el beneficio de hacerlo sea mayor que el perjuicio que causa. La proporcionalidad otra vez, como eje de todo. Es interesante que el texto insista en que estas cosas, identificar, registrar, comprobar, no son una detención en el sentido formal. Exacto. Son, digamos, actuaciones previas o distintas. Tienen sus propias reglas, sus límites de tiempo, como las 6 horas que decíamos. Son diferentes de la detención que regula la ley de enjuiciamiento criminal, que ya implica otras cosas, otros derechos, como el de tener abogado, etc. Y cuando en esos registros o comprobaciones encuentran algo ilegal, ¿qué pasa? Antes mencionaste un acta. Claro, si al registrar encuentran algo que es una infracción, pues un arma ilegal, drogas, lo que sea, levantan un acta. En ese papel describen lo que ha pasado, lo que han encontrado. El interesado, la persona a la que se lo quitan, debe firmarla. Si no quiere, pues se hace constar que se ha negado. ¿Y ese acta qué valor tiene? Pues aquí hay un punto importante. Lo que los agentes escriben en ese acta, los hechos que describen, tienen presunción de veracidad. ¿Qué significa eso? Pues que, en principio, se considera que lo que dice el acta es cierto, salvo que se demuestre lo contrario. Le da un peso importante a la palabra del agente en ese momento, aunque luego se pueda discutir o aportar pruebas en contra, claro. Vale. Cambiemos un poco de tercio. Hemos visto actuaciones más o menos normales del día a día. ¿Qué pasa en situaciones muy excepcionales? Una emergencia grave, por ejemplo. Pues la ley también habla de eso. Define emergencia como una situación de riesgo que aparece de repente, un peligro inminente para personas o bienes, y que exige actuar muy rápido. En esos casos pueden tomar medidas de seguridad extraordinarias. ¿Cómo cuáles? ¿Qué tipo de medidas? Pues cerrar locales y desalojarlos, prohibir el paso por una zona, evacuar edificios enteros o áreas concretas, obligar a depositar explosivos en un lugar seguro. Son medidas fuertes, drásticas. Ya veo. Pero, de nuevo, solo si son imprescindibles, si no hay otra opción y solo durante el tiempo estrictamente necesario. Y si la urgencia es máxima, los propios agentes pueden dar las órdenes de palabra para que se apliquen. Entendido. Otro escenario que vemos a menudo. Reuniones, manifestaciones. ¿Cómo actúa ahí la policía según esta normativa? A ver, tienen como un doble papel. Por un lado, un papel de protección. Tienen que tomar medidas para proteger el derecho de la gente a reunirse y manifestarse, para asegurar que se puedan celebrar sin problemas graves para la seguridad de todos. Y por otro lado,
Supongo que también pueden intervenir, disolverlas. Sí, también pueden intervenir y, en último caso, disolverlas. Pero solo en los casos que marca la ley que regula el derecho de reunión. O también si, por ejemplo, hay concentraciones de coches o barricadas que cortan el tráfico o lo ponen en peligro. Pero, ¿cómo tiene que ser esa intervención? No pueden llegar y disolver sin más, imagino. No, claro que no. La intervención tiene que seguir siempre los principios de, congruencia, oportunidad y proporcionalidad, que sea adecuado intervenir en el momento adecuado y de la forma adecuada. Y la disolución, insiste la ley, es siempre el último recurso. Y tienen que avisar antes. Sí, antes de disolver una manifestación o concentración, tienen que avisar a la gente que está allí. Normalmente se hace con megáfonos o similar. Si hay mucha urgencia, el aviso puede ser verbal, directamente. Siempre, siempre hay que avisar. Hay una excepción importante. Si durante la reunión o manifestación se empiezan a usar armas, explosivos, objetos peligrosos o si hay violencia grave contra personas o bienes. Uf, En esos casos, las fuerzas de seguridad pueden actuar y disolver directamente sin necesidad de aviso previo. Ahí la seguridad ante la violencia prima. entendido, ya para ir terminando, la normativa menciona algo sobre el uso de videocámaras y la colaboración entre policías, ¿no? Sí, lo menciona de pasada. Dice que la autoridad y las fuerzas de seguridad pueden usar cámaras de videovigilancia, ya sean fijas o móviles, siempre que estén autorizadas legalmente. Y, por supuesto, respetando toda la legislación específica sobre protección de datos y el uso de estas tecnologías. Mm. Y también recuerda algo obvio pero importante, que todos los cuerpos policiales, Policía Nacional, Guardia Civil, policías autonómicas, locales, tienen que colaborar entre sí. Bien, pues creo que hemos cubierto bastante terreno. Haciendo balance, hemos visto que la ley da poderes importantes a la policía, para identificar, para entrar en sitios, aunque con límites muy fuertes en domicilios, para registrar, para controlar multitudes, para actuar en emergencias. Son facultades significativas, ¿eh? Sin duda. Son herramientas necesarias para mantener la seguridad. Pero yo creo que es igual de importante, o más, subrayar lo otro. Los límites, los procedimientos que hay que seguir, los principios que tienen que guiar cada actuación. Claro. El límite de 6 horas para identificar, la necesidad de tener indicios razonables para actuar, lo del registro por agentes del mismo sexo, la mínima intervención, la proporcionalidad siempre. Son contrapesos, frenos, para que esos poderes no se usen de cualquier manera. Y no hay que olvidar los controles. El libro registro, las actas que se levantan, la supervisión que hacen los jueces y fiscales. Entonces, si tuviéramos que resumir, ¿qué significa todo esto? Parece que la ley intenta dibujar una línea, a veces muy fina, entre la seguridad que necesitamos todos y las libertades que tenemos cada uno. Exactamente. Es esa tensión constante, ¿no?, que existe en cualquier democracia que quiere ser segura, pero sin dejar de ser libre. Y fíjate, esto nos lleva a una reflexión final, quizás mirando un poco más allá de este texto concreto. A ver, Hablábamos de identificar con la cara cubierta, del uso de videocámaras. Hoy en día, la tecnología avanza que da miedo. Reconocimiento facial, inteligencia artificial que analiza imágenes de vigilancia. ¿Cómo encajan estas nuevas herramientas con esos principios clásicos de la ley? Necesidad, proporcionalidad, mínima intervención. buena pregunta. ¿Se pueden usar estas nuevas tecnologías para aplicar las potestades que hemos visto hoy sin romper ese equilibrio delicado entre seguridad y derechos? Es un debate que está ahí, encima de la mesa, y que es crucial para el futuro, ¿no crees? Desde luego, un desafío enorme. Pues ahí lo dejamos, para que cada uno piense en ello.